Yo soy Daniela Parra. Actualmente estoy en la dirección residente de la Compañía Nacional de Teatro. Es lindo porque me reciben y me dicen, cuéntanos desde tu infancia, y yo digo, caray, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero para empezar, bueno, yo nací en Guanajuato, Guanajuato. Allí en la plazuela de San Roque tienen su casa. Soy orgullosamente guanajuatense, medio turista, porque me vine a vivir a la Ciudad de México a los 10 años. El teatro, yo creo que es lo único que hago en la vida. Suena muy romántico, pero no es realista. Se plasma en una agenda. Tengo la fortuna de haber encontrado una carrera. Yo no lo llamo trabajo. Yo no digo voy a ir a trabajar. Yo simplemente hago teatro. ¿Qué hago? Dirijo, produzco, gestiono recursos, doy clases desde hace 20 años. Me ha tocado dar tercera edad, adolescentes, adultos no actores, niñitos chiquitos, esos no los vuelvo a ver en toda la vida. Y así va la vida. Me dicen, me preguntan, me plantean que cómo es de ahí hasta llegar a la Compañía Nacional, y de repente yo digo que simplemente son espacios de creación en los que uno de repente se encuentra. Creo que el teatro es más grande que todos nosotros, creo que es un ente mágico que flota sobre nuestras cabezas, de la cual, más bien al cual nosotros simplemente podemos medio manipular con toda la humildad de nuestra naturaleza humana y decir, vamos a contar historias. Mi gran maestro, así, mi meal ticket, mentor y todo lo demás ha sido Enrique Singer desde que estudié en Casa Azul. Yo antes de Casa Azul estudié Ciencias de la Comunicación y bueno, a los 6 meses de tacón, pelo planchado y labor de oficina, comida en los toppers, ¿ya se imaginaron ese universo? Pues me corrieron y me dijeron, ¿sabes qué, Daniela? Vete a estudiar actuación. Y eso hice. Y para mí fue el camino. Conocí a Enrique Singer desde mi primer año de actuación. Él me dio realismo en Casa Azul y a partir de ahí tuvo la maravillosa idea de decirnos como grupo, si ustedes saliendo no encuentran trabajo, lo que deben hacer es acercarse a sus maestros, y eso hice. A punto de egresar de Casa Azul, llegué y le dije, oye, Enrique, yo quiero trabajar contigo. Y qué bendición, porque entonces yo tenía 24 años, ahora estoy por cumplir 40, pero no le digan a nadie. Y me dijo, mira, vente, voy a montar, fíjense nomás, vente, voy a montar en el Centro Cultural del Bosque, Hedda Gabler, de Ibsen, con Lisa Owen. ¿Quieres ser mi asistente? Sí, claro. ¿Y eso con qué se come? Ya en el camino yo había encontrado que veía las cosas de una manera diferente. Y ojo, lo digo con humildad porque creo que tiene que ver con una disposición del ánimo de para qué vas a dedicar tu vida. Y Enrique, en alguna de las 45,000 conversaciones que hemos tenido, decía, es que imagínate los hombres en la antigüedad, un grupo de hombres, mujeres, una comunidad, de donde se desprende uno que va del otro lado de la montaña, del cerro, que se aleja y que regresa y les dice a los demás, miren, allá sucede esto otro. Híjole, es que si nos ponemos a hablar del teatro en esos términos, pues nos ponemos a llorar, es súper conmovedor, porque es el inicio de la tradición oral. Y entonces este pueblo que escucha lo que hay del otro lado, porque una persona vino y se lo contó, dice, pues igual íbamos para allá. Allá igual hay unas, ahora que estamos en casa, ¿no? Igual hay unas cosas redondas del color del sol, o sea, unas naranjas, ¿no? Pero en ese momento no se verbalizan como naranjas, pues vamos. Y ya que llegamos las abrimos y resulta que es una fruta deliciosa. Híjole, pensar que el teatro tiene esa capacidad de sacudir conciencias me mueve profundamente. Sacudir conciencias. Me voy a saltar muchos años de mi historia y al rato me regreso y ustedes ahí me van diciendo. El año pasado, pues ya en pandemia, ya aquí, ya con este dispositivo medio manipulado. Y entonces me dicen de la compañía, oye, como tu dirección residente, además, vente a hacer esto que se va a llamar Historias del Té. Y entonces son unos monólogos y tal y tal. Y hay uno que habla sobre una posibilidad distópica de la extinción de las mujeres. Y yo digo, es que ese monólogo tiene que ser contado ahorita. Y esperemos que no tenga que ser contado dentro de 50 años. Dentro de 150 años, no, por favor.
Es decir, como el sabio de las naranjas, el monólogo distópico de la extinción de las mujeres, saber que uno es un pequeño ser humano dentro de un cosmos infinito que se llama teatro y que dices, bueno, voy a jalar este hilito, voy a usar este estilo, voy a llamarle a este creativo, voy a hacer sinergia con este iluminador para construir un otro universitito, que es a veces hasta más pequeño que yo, pero llegar y poder decirles a los demás, vengan, del otro lado del cerro hay algo, es lo que a mí me hace levantarme todos los días. Al lado del teatro, nuevamente por Enrique, encontré la ópera. Hace ya perdí la cuenta y no sé si les ha pasado, pero en tiempos pandémicos yo ya no sé qué fue ayer y qué fue hace 6 meses. Ya perdimos la noción del tiempo, ¿no? Entonces, no sé hace cuántos años, el Festival de la Ciudad de México y obviamente Ópera de Bellas Artes le dicen a Singer, ven a dirigir esta ópera, Rusalka, de Borjak. Y entonces Enrique me dice, ¿quieres ser mi asistente? Ya para eso ya llevábamos, o sea, yo ya perdí la cuenta de todo, pero vamos a suponer que yo he sido asistente de Enrique como en 15 puestas en escena, de las cuales en tal vez 2 o 3 ya no me ha, y se lo agradezco mucho, ya no me ha tomado como asistente de dirección, sino como codirectora o asistente adjunta, ¿no? Lo que en otros ámbitos se llama el regisseur, ¿no? O el director que puede remontar incluso, ¿no? Una puesta en escena con base en lo que el director diseña en el montaje original. Bueno, entonces ahí vamos al Palacio de Bellas Artes a hacer Rusalka. Que a la vuelta de los años, el Teatro Colón de Buenos Aires dice, queremos montar una Rusalka y México ya tiene una producción, pues tráigansela para acá. Y ahí vamos, Enrique Singer, Víctor Zapatero, Jorge Ballina y Eloís Kazán, ¿no? Al Colón de Buenos Aires. Y lo que es bien rico de los que trabajamos aquí atrás, que claro, es rico ser espectador y entrar a un teatro, a un discurso que no es el tuyo, con gente que no conoces y sentarte como espectador, es una delicia. Pero cuando entras por atrás, cuando entras por el desahogo, subes una escalera, te pierdes, en el Colón te pierdes, ¿eh? En los elevadores te pierdes. No saben cuántas veces llegué 20 minutos tarde a donde tenía que llegar porque me había perdido y soy medio desorientada y ahí voy. Entonces, poder vivir ese teatro desde allá atrás me ha a mí puesto a reflexionar acerca de la personalidad invisible, de los que no somos los que estamos como actores en escena. A eso iba hace rato, cuando les dije que había estudiado actuación, pero que en realidad no soy actriz. Soy una persona que durante la carrera y con mucha guía de Enrique, descubrí que mi naturaleza era la de la directora, la de la que lo que quiere es contar la historia con los elementos que tiene enfrente, sean 2 o sean 200. Y en ese sentido, no sé si las personas que se dedican a esta rama compartan esta experiencia, pero es una paradoja porque esta invisibilidad de los que trabajamos, como lo dice su título, ¿no? Tras bambalinas, es como caminar siempre de puntitas, como nunca vernos, porque si nos vemos es que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Y en esa reflexión ando actualmente y sobre todo reflexionando acerca de la visibilidad de la mujer en el teatro. No es un secreto ni quiero ser despectiva, simplemente quiero plantear una realidad. Cecilia Ramírez Romo, a quien estoy asistiendo ahorita dentro de la compañía en un montaje de Camus más bien, Estar sin sitio, sobre el estado de sitio de Camus. Decía, es que, y lo decía el otro día, y por eso me atrevo a citarla, decía, es que Daniela y yo nos ha pasado, es decir, una llega a un teatro con una planta técnica primordialmente masculina y alguno de los encargados llega y te dice, ¿quién dirige? ¿Yo? No, no, pero ¿a quién me voy a dirigir? A mí. ¿Quién va a resolver los problemas? Yo. ¿Quién va a tomar las decisiones? Yo. Y eso es una cosa que muchos varones, con todo mi amor y todo el respeto que se merecen, porque no quiero ser radical, porque mi pensamiento no lo es, no lo han visto porque no lo han vivido, ¿no? Que digan, pero ¿quién?
Uy, y no se vaya a poner difícil la cosa. Ahí les va un chisme. Ensayo general de una obra, no voy a mencionar nombres porque tampoco soy tan burra, y se truena al 100% una jarra en el ensayo general. Era nuestra única corrida técnica general. Yo había pedido desde una jarra metálica, porque daba mucho más el concepto, que yo iba de un juzgado, y yo que soy fan de las series policíacas, pues no sé si han visto que en los juzgados las jarras son metálicas. Y producción me había traído una jarra de vidrio. Y yo, desde que la vi, dije, problemas. En efecto, palabra de profeta, sale el movimiento y ¡crías! Y todo el escenario lleno de vidrios, ¿no? Y sí hubo algo en la planta técnica como de, lo voy a decir como es, como de esta se va a poner loca. Yo lo sentí. Ya sabes que algo pasa y te voltean a ver como de, ¿cómo reaccionas? Se rompió. No pasa nada. Agarré, préstame mi micrófono, le dije a mi asistente. Bueno, paremos el ensayo, tuvimos un accidente y para mí lo más importante en este momento son los pies de mis actores. Pies y manos, porque en algún momento en el futuro alguien ponía las manos sobre el piso. No me voy a poner loca, damas y caballeros. Solo voy a prever que nadie se corte. Eso es todo. Paremos el ensayo. ¿Qué más iba yo a hacer? ¿Gritar? Ponerme... Son horas de teatro. Nadie tiene ganas de ponerse ahí media hora a qué, a gritarle a quién, a Dios, a los cielos, a Dionisio. No, resolvamos, ¿no? Esto para decirles hacerles, yo sé que las mujeres que se dedican a esto y que me están escuchando lo saben, para reflexionar un segundito sobre cómo los prejuicios sociales se llevan en cualquier rama y por supuesto en el teatro también. Que esto está cambiando, por supuesto. Dentro de mis clases, la clase que les digo que llevo 20 años dando es teatro para secundaria. Específicamente llevo como 7, 8 años dando segundo de secundaria y todo el mundo dice, pero ¿cómo? No es mejor prepa, no son mejores los niños, yo segundo de secundaria no puedo, o sea, como que ahí sí es una especie de poder especial, perfil. Somos pocos los que decimos, me encanta segundo de secundaria. Y actualmente tengo con ellos un proyecto que se llama Historias del Futuro. Ante el encierro, lo que hice fue, escriban ustedes una narrativa, un cuento, en donde planteen escenarios del futuro. Fíjense qué coincidencia, esto fue mucho antes de encontrarme con aquel texto distópico del que les hablaba yo hace unos minutos. Como que todo se conecta y a veces no es que uno esté buscando su discurso, sino que el discurso llega a uno. Entonces yo les dije a estos chicos, escriban esto. Y sí, me pareció muy interesante cómo estos chavos desde la, no llamaría yo inocencia, vamos a ponerlo así, desde el encierro, desde estar en sus casas, como estamos todos, sí, pero la diferencia es que ellos son muy jóvenes, nosotros somos adultos. Ellos son muy jóvenes y como bien sabemos, pues es una edad absolutamente carente de muchos referentes emocionales y de estabilidades y de cosas. Deberían ellos estar echándose la cascarita en el recreo, pero no están en la cascarita, están en el Minecraft. Eso va a cambiar esta generación completamente. Entonces ellos escriben estas historias del futuro, donde, por ejemplo, si hay quien escribe un episodio de discriminación por preferencia sexual y termina su discurso este chico o chica, porque es un cuento anónimo, yo les dije, si no quieren que se sepa, anónimo. O sea, alguien me lo mandó de un correo anónimo, fantástico, hablando, y una cosa muy sencilla, algo de preferencia en cuanto al cómo vestir, cómo presentarte ante la sociedad. Y el cuento termina diciendo, qué terrible que aún estando en el año 2090, sigue existiendo este comportamiento de parte de la humanidad. Yo no suelto esa clase porque estos chavos
Además de que desde hace 20 años son mis conejillos de indias y mi laboratorio, porque obviamente con estos chiquillos he probado millones de textos que de repente me llegan o que me encuentro en algún lugar, en alguna librería, por referencia a alguna película, y digo, no sé si funciona escénicamente, pero lo voy a probar con los de la secundaria. A censurar lo censurable y a trabajar con ellos, laboratoriarlo, y entonces ha sido interesantísimo porque a partir del montaje con ellos es cuando digo, sí, sí, lo voy a llevar al ámbito profesional, y ahí es donde he dicho cosas como, me parece genial, entonces ahora voy a ser una directora, sí, ¿y cómo le hago para dirigir? ¿No? O sea, ¿qué se hace? ¿Cómo salimos del fenómeno producción del sillón de tu abuelita? Y es ahí donde me he encontrado el hermoso fenómeno de la gestión cultural, que últimamente se ha vuelto, no es que yo lo haya querido, y espero de hecho algún día poderlo dejar de hacer y que alguien lo haga por mí, pero actualmente llevo 2, 3 cursos de creación de carpetas, por ejemplo. Cuando uno como intérprete quiere apelar a algún estímulo, fomento, beca, ya saben a lo que me refiero, se siente uno enfrente a la computadora y dice, y todo esto abstracto que tengo en la cabeza, ¿cómo lo plasmo? Pero además, lo peor es que la respuesta es horrible, para que me den el dinero. No para que la obra salga fantástica, ni para que llenemos los teatros, ni para cambiar la conciencia de la sociedad como el Señor de las Naranjas, sino para que me den la lana y entonces ya pueda yo hacer mi obra. Entonces ahí he encontrado una serie de vasos comunicantes entre mis 2 carreras, las ciencias de la comunicación y la actuación y dirección. ¿Cómo concretas y materializas una idea para presentársela a esa institución que te puede soltar una lana? Ya con el dinero en la bolsa, sin traicionar lo que les planteaste, entonces qué delicia. Cómprenme la jarra metálica, por favor, porque tenemos el dinero para hacerlo y porque yo lo visualicé como un juzgado con una jarra metálica. Y eso es a lo que yo le llamaría materializar la idea. Vivimos, ustedes lo saben bien, vivimos en un universo en donde frecuentemente creemos que por dedicarnos a esto somos proclives o somos, entramos al terreno de la ocurrencia. ¿No? Y yo digo, no se trata de que la ocurrencia no sea válida, por supuesto que sí, esas son nuestras palomitas mientras vemos la película, la ocurrencia, el accidente, la casualidad, ¿no? El accidente y aprovechar el accidente, hablo en todos los términos, cuando una escena no funciona de una manera pero se ajusta del otro lado y entonces sucede el accidente y dices, eso es lo que estábamos buscando, lo aprovechas, pero eso es diferente a la ocurrencia por la ocurrencia. Cuando de repente me ha tocado en estos 3 cursos que he dado, el estudiante, la persona interesada en gestionar sus propios proyectos, ¿qué trabajo nos cuesta aterrizar en palabras un color, una imagen, una armonía, hablando de la música? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo verbalizamos? Y sobre todo cuando tengo que llegar con un empresario, ¿no? Y decirle, fíjese, es que mi obra es lo que tenemos que decir, sí, pero ¿por qué? Porque es relevante. Y se las voy a poner peor. ¿Por qué vamos a destinar una parte del recurso del erario público a que tú hagas tu obra? Uf. Ahí está mi vida actualmente. Eso es lo que hago. Creo que la pandemia nos ha... no solamente hablo por mí, lo he observado en varios de mis colegas, porque ya se imaginarán, todos mis amigos, etcétera, gente cercana, pues hace lo mismo que yo. En los proyectos se hace comunidad siempre, al menos en los que yo he tenido la fortuna de estar. Y entonces me perdí, pero es que tenía que ver con esta cuestión de que, claro, que he observado que en la pandemia estas personas cercanas a mí hemos aprovechado estos meses para empezar a proyectar hacia el futuro, que tal vez era lo que nos faltaba antes. De repente yo ya me encontraba en como esas bolas de paja de las películas de vaqueros,
que siempre va girando porque pues la sopla el viento. Y entonces yo decía, perfecto, yo termino este proyecto, pero ya empecé los ensayos del otro, ya estrené y ahora ya se abrió el anfiteatro y entonces ya voy a meter la beca mientras tengo para vivir de aquí a marzo. Y de repente, ¡pum!, te vas a tu casa. No, para empezar, el tiempo que los maestros le han tenido que invertir a aprender a dar clases con esta cosa. Entonces ahí estás. Y ahora les puedo decir, ya ahorita empezando marzo, que ya siento que esto ya no se vuelve un impedimento para que mis chicos de la secundaria aprendan. Al contrario, se vuelve hasta ventajoso. No es un impedimento para que mis actrices de historias del té entreguen. Al contrario, de repente llegó un momento en que decíamos, qué sabroso ensayo. Y yo siempre decía, es que sí pasa. A través de esto tengo la confianza en que en el día que te vea en el Teatro El Galeón, es porque ya pasó. Porque si traspasa esta barrera, confía en que la presencial te dé esa, como esa, ¿saben? Como esta lanza, esta flecha. Y sí pasó. Ajustar cuestiones de tono, de precisión de movimiento, de aquello que no alcanzas a ver en este encuadre. Pero es posible. Entonces creo que en ese sentido esta bola de paja de repente interrumpida por por el encierro, por la pandemia, nos ha puesto a todas las ramas a reflexionar y a proyectar hacia el futuro, a inventarnos nuevas cosas. Y seguramente han escuchado que se dice que esto llegó para quedarse y ahora más bien hay que ver esto, cómo lo aterrizamos a nuestro cuentacuentos, como seguramente le hizo el señor de las naranjas cuando quiso hacerlo de otra manera y entonces empezaron a generarse los estilos y las máscaras hasta llegar a nuestros días y a las grandes producciones y al postdrama y a otro tipo de conceptos con los que actualmente ya vivimos, ¿no? Un poco va por ahí esta historia de mi vida. Para concluir, les decía yo hace rato que desde mi perspectiva, si lo imaginamos a nivel metafórico y el teatro es esta gran cúpula que existe, de la cual nosotros solamente jalamos algunos hilitos de vez en cuando. El teatro obviamente ha tenido a lo largo de toda su historia, como la humanidad, millones de crisis. Y como la humanidad ha logrado flotar y sobrevivir, porque es el arte de lo humano. Y eso es algo que nunca va a perder. Lo lamento por mis amigos flautistas, pero el flautista necesita su flauta, si no, no sería un flautista. Lo lamento por mis amigos pintores, pero el pintor necesita de menos esta servilleta y este lapicito, si no, no existe. El teatro no. El teatro necesita a un ser humano que esté aquí contando una historia y a alguien que esté enfrente observándolo. Y eso es todo. No hay reducción tan hecha, tan breve, de lo que significa el teatro. Por eso yo considero que a pesar de todas las circunstancias que le podamos poner encima, siempre va a existir. Y lo que nosotros como hacedores de la escena humildemente tenemos que hacer es ser muy sensibles, eso sí, de nuestro entorno, para entonces esos hilitos que les mencionaba, jalarlos de la mejor manera, para que de veras el teatro cumpla su propósito. De otra, tendríamos que volvernos otro tipo de humano para que eso dejara de ser. Pero es tan terrible como decir que una mamá que ve que el niño va a pegar la mano al horno, no le va a decir, ¡hey, no lo hagas! Ahí ya hay una escena, ya hay personajes, ya hay conflicto. Entonces yo considero que estas crisis que ha vivido el teatro de verdad son, yo creo que el teatro, si lo personificáramos, ¿no?, en un ente, se ha de reír mucho de nosotros y ha de decir, ay, Daniela, ay, Ana Camila, ay, Jorge.
qué chiquito eres, pero yo estoy acá, soy grande, solo jala unos hilos correctamente y vamos a seguir con la bola de paja girando y vamos a ver a dónde llegamos.